Buenas tardes, bienvenidos a Trading TV, bienvenidos al Rincón de Cadeñanos, su sección particular de formación. En este sentido, vamos a ver a lo largo de este programa, de la sesión de hoy, vamos a ver una valoración sobre la situación actual de los mercados y luego vamos a ir con temario. En la jornada de hoy expresaremos o intentaremos analizar o explicar de alguna forma en qué consisten los soportes, en qué consisten las resistencias, qué es una línea de tendencia alcista, una bajista, cómo se forman, cómo podemos hacer líneas de trazado para ver apoyos en la parte del análisis técnico. La jornada de mañana, de la próxima semana, analizaremos más datos fundamentales, datos de análisis fundamental, cómo poder analizar una compañía desde un punto de vista fundamental. La situación de los mercados, en general, unas jornadas, las últimas que estamos viendo, tanto la de hoy como la de ayer, como la del viernes pasado, unas jornadas con dudas, con cierto recorte de precios, lógicos también, visto lo que hemos podido protagonizar o que han protagonizado los mercados en las últimas sesiones anteriores, ya que una euforia, una efusividad, en este caso por el plan de rescate a las entidades financieras españolas, a esa posible recompra de bonos por parte del BCE, ese posible apoyo por parte de Alemania, y en referencia a ello vamos viendo cómo los mercados de renta variable tienen una perspectiva alcista, y en referencia a ello atacando resistencias importantes. En general, jornadas, como digo, con dudas, con cierta cautela por parte de los inversores, por parte de los traders, con vistas a ver qué transcurso puede haber, tanto la jornada de mañana como la del jueves, con esas decisiones que se pueden tomar, tanto por parte del BCE como por parte de la Reserva Federal, y en este caso estaremos muy atentos a las perspectivas macroeconómicas, a esas claves macroeconómicas para ver el entorno macroeconómico que envuelve a la economía mundial y en concreto a la europea, ya que el viejo continente sigue siendo la clave para ver qué ocurre o qué finalidad tiene con esa posible recompra de bonos por parte del propio Banco Central Europeo. Con referencia a ello vamos viendo activos con cierto interés, en el caso del IBEX 35 un acercamiento a niveles en torno a los 8.000 puntos y en el caso del DAX íbamos viendo poco a poco cómo esos 7.300, 7.500 puntos iban siendo una referencia desde un punto de vista de resistencia, pero en el caso del SP500 veíamos una fortaleza enorme con esa superación al alza de los 1.400 puntos, que lo consolida y sigue estando en referencia a ello niveles superiores y en una consolidación con un movimiento de throwback interesante, y en este sentido sigue quedando como referencia ahora mismo esa pauta de los 1.400 puntos. En el caso del IBEX 35 seguiremos viendo una pauta alcista a la espera de ver movimientos significativos, siempre que no pierda los 7.500 puntos. En el caso del IBEX seguiremos en esa pauta alcista, al igual que en el caso del DAX, siempre que no pierda los 7.000 puntos seguirá estando en esa trayectoria alcista. Para hacer referencia posteriormente a cómo podemos interpretar, cómo podemos analizar o cómo podemos realizar o enfocar esas líneas de soporte, líneas de resistencia. Recordar que una línea de soporte es una línea de suelo, es una línea en la que los precios se apoyan. Siempre en los cursos solemos dar o suelo dar de una forma particular los mismos ejemplos. El suelo, imaginar que nosotros somos los precios y el suelo es lo que nos soporta a nosotros. El suelo es lo que hace que nosotros nos mantengamos en pie y que no caigamos, y al final el soporte es esto mismo. El techo es un poco lo mismo, es el techo de la habitación, lo que hace que no podamos superar esa línea, y la parte de la resistencia y el soporte pueden ser líneas fijas, porque puede estar siempre en una línea horizontal indefinida, es decir, siempre en el horizonte estará esa línea de soporte o esa línea de resistencia, o puede ser dinámicas. Esto significa que haya un canal alcista o un canal bajista. Si hay un canal bajista, en este caso lo importante de ambas pautas es la parte de arriba, es la parte de la resistencia, ya que si tuviéramos un canal bajista, lo que importa es la resistencia, porque lo que importa es que los precios no consigan superar esa línea de techo, no consiga superarlos y siga cayendo. Y en una pauta alcista, en un canal alcista, lo importante es el suelo,
ya que los precios no consiguen perforar ese nivel a la baja y esta línea de tendencia alcista hace que los propios precios sigan manteniéndose por encima de este mismo nivel. Vamos a ver gráficos y, como podemos observar, vamos a ir viendo poco a poco bueno, cuáles son las posibles perspectivas que pueda haber, o los ejemplos en este caso para soportes o resistencias de referencia. Como podemos observar, mira, esto es en el caso del Eurostoxx. Recientemente hemos visto, bueno, vemos esa tendencia al bajista que sirve de resistencia importante al gráfico, y en este caso vemos como esa resistencia es una línea de tendencia al bajista en la que es importante el techo. El suelo también sería importante, pero en referencia a ello vemos cómo lo es más todavía la zona del techo. Ya digo que también es importante esa pauta de suelo, ese posible canal en el que se encuentra, pero lo más importante de ambas es la zona del techo. Tiene que haber varios toques para identificar esa línea de tendencia, tanto por la parte alta como por una parte baja. Si viéramos una tendencia alcista, como puede ser esta de aquí, tendríamos que ver varios toques en este caso para poder interpretar en este caso una posible tendencia alcista. En la bajista primero vemos 3 toques y vemos cómo los precios se siguen manteniendo por debajo de esta misma hasta que son perforados al alza. En este caso tendríamos una tendencia bajista bastante clara, y en este caso tenemos una tendencia alcista bastante significativa. Es un soporte que es lo importante de la parte baja, y en este caso es un soporte que es dinámico, se va moviendo a medida que va pasando el tiempo, y el soporte, lo bueno que tiene para posiciones largas es que el stop en este caso cada vez va siendo más favorable a nosotros, porque corre en nuestro favor, y en este sentido el ratio de riesgo-rentabilidad nos va siendo cada vez más favorable, por lo que vamos asegurando esas ganancias. En el caso de ver soportes o resistencias que sean fijos, vamos a ayudarnos del euro-dólar, ya que en este caso teníamos unas pautas de soporte y resistencias bastante buenas. Vamos a ver, no tiene que ser al dedo, por supuesto, no tiene que ser fijo, me refiero en un mismo nivel, tiene que ser más o menos respectivo a él, como podemos observar en la zona de niveles en 1.20-30. En el caso del SP500 veíamos una pauta de resistencia francamente importante, como podemos observar en torno a la zona de los 1.400 puntos aproximadamente. Es esa línea de horizontal que observamos naranja, un poco rojiza, en la zona de 1.424. Esto es una resistencia importante con un doble máximo, y lo importante de esta resistencia es, primero, que funcione como resistencia, que funcione como techo y que los precios vayan para abajo, o segundo, que sea superada al alza con agresividad, como ocurrió el otro día. Si supera al alza con agresividad, esperaremos a ver un movimiento de consolidación. Si consolida y vuelve a tirar para arriba, que es lo que está haciendo el SP500, quedaría confirmada esa superación de resistencia, y si no lo consigue y pierde de nuevo este nivel, debilidad y de nuevo a perder niveles. Pero por el momento esta resistencia funciona muy bien. En el momento que una resistencia es superada al alza, esta misma pasa a ser soporte, y en este caso en el SP nos ayudamos de ese nivel y también de este soporte dinámico. Es una tendencia alcista bastante buena, ¿vale? En el caso del IBEX 35, pues tenemos niveles de tendencia alcista francamente buenos. Estamos hablando de esta tendencia alcista con muchísima agresividad, por supuesto. Eso no es malo, lo único que tarde o temprano tendrá que fijar un nivel u otro, y esto es el nivel de resistencia que tenía. Esto es un nivel de soporte que tenía por mínimo anterior, lo pierde a la baja, y como hemos dicho, una resistencia superada pasa a ser un soporte perdido pasa a ser resistencia. En el momento que pierde este nivel de soporte, vuelve de nuevo a acudir a él, funcionando como resistencia, no puede con ello y vuelve de nuevo para abajo. En este caso sí que lo supera, y ahora mismo se encuentra consolidando esa superación en torno a esos 7.500, 7.600 puntos. En el momento en que consolide este nivel y vuelva a hacer un movimiento de throwback apoyándose en esta tendencia alcista, de nuevo podrá seguir o proseguir con esa senda alcista en el caso del IBEX 35. En el caso del CAC 40, un poco más de lo mismo, vemos una tendencia alcista muy clara tras una tendencia bajista importante de medio plazo, y en este caso no vemos unos soportes o resistencias que sean prefijados. En el caso del DAX vemos un poco, vamos a quitar estas líneas que son las que teníamos para el IBEX, y en este sentido vemos una pauta de resistencia importante, una resistencia que no consigue superar al alza de forma contundente. Estaríamos hablando de un 7.200 en
el caso del CFD sobre el futuro del DAX, y en este sentido vemos una pauta que funciona, como digo, como resistencia importante y no deja claridad o no deja que el propio índice funcione como pauta de posible cambio. Veremos a ver cómo evolucionan esos 7.200 puntos que por el momento funcionan como resistencia, una línea horizontal que no consigue superar al alza con fuerza. Veremos a ver esos 7.200, 7.220 cómo funcionan en el corto plazo, pero en este sentido vemos una tendencia alcista muy clara, que por el momento lógicamente no es perforada a la baja ni perdida y que seguirá funcionando como tendencial clara y como tendencial importante. Recuerden, en una tendencia alcista lo importante es la línea de abajo, en una tendencial bajista lo importante es la línea de arriba, en un soporte o resistencias fijos, un soporte perdido pasa a ser resistencia, una resistencia superada pasa a ser soporte, y en este sentido vamos viendo líneas que pueden servir desde el punto de vista técnico como referencia para ver posibles entradas, ya que el ratio riesgo-rentabilidad siempre tiene que ser favorable, 2:1, 3:1, 4:1, y el stop dinámico, al final una línea de tendencia alcista, una línea de tendencia bajista, la bajista para posiciones cortas, la alcista para posiciones largas, hace que el ratio de riesgo-rentabilidad cada vez no sea más favorable y en este sentido podamos ir asegurando ganancias, y bajo mi punto de vista creo que son líneas que pueden funcionar francamente bien. Recuerden, al final el soporte aguanta los precios, la resistencia resiste los precios y hace que estos no puedan superar al alza. Una línea de tendencia alcista, el propio soporte, que es como una escalera automática, las que tenemos en el metro, por ejemplo, hacen que los propios precios, las personas, puedan seguir por encima de ella y que estos mismos no consigan perder esos niveles. Y en una zona de techo, una zona de bajada, lo importante es la zona de techo, ya que en una tendencia bajista, en el momento en que la propia resistencia es superada al alza, es movimiento de cambio de tendencia, igual que en una tendencia alcista, cuando el soporte es perdido, es un posible movimiento de cambio de tendencia también a la baja. Por mi parte, poco más que comentar en la jornada de hoy. Como digo, para la próxima sesión haremos análisis fundamental y cómo poder analizar compañías desde un punto de vista fundamental. Cualquier duda que tengan, por supuesto, serán bienvenidas en los comentarios de abajo, pueden hacérnoslas saber, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan sobre lo que quieren que analicemos, y a través del Rincón de Cadeñanos así lo realizaremos. Por mi parte, un placer estar con todos ustedes como siempre. Mi nombre es Juan Enrique Cadeñanos, muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.